Entonces, mira, te voy a explicar los tres estados. De pronto aquí gráficamente, que a veces es más fácil verlos. Digamos que este es el cilindro émbolo, ¿cierto? El cilindro émbolo. Y el cilindro émbolo inicialmente pues está en cierto lugar. ¿Sí? Está en cierto lugar. Ahí está a una presión de 300 kilopascales y un volumen de 0,5 metros cúbicos sobre kilogramos. Es el estado 1. ¿Sí? Dice, el agua se calienta hasta que llega a la condición de vapor saturado. Hasta ahí termina. Y el émbolo descansa sobre los topes. Entonces, ¿qué acaba de pasar ahí en ese segundo estado? Ya como que es más fácil verlo acá. Pues primero que aquí hay unos topes en la parte de arriba y que aquí acaba de llegar, descansa, quiere decir, pues acaba de apoyarse ese émbolo. Y eh, ¿cuál es la presión en ese lugar? Pues la presión en ese lugar, por concepto, digamos, nosotros hemos aprendido que mientras que esto se mueva de arriba hacia abajo y no haya tocado los topes o apenas los esté tocando, la presión es constante, o sea, 300. Y aquí el volumen del estado 2 pues será el volumen de F. ¿Por qué? Porque dice que es un vapor saturado, o sea, calidad 1. Después dicen, ese es, el agua se calienta hasta que llega a la condición de vapor saturado y el émbolo descansa sobre los topes, o sea, el émbolo acaba de llegar a descansar sobre los topes. Por tanto, el Profe, proceso de presión por es VG, no VG. perdón, BG, es cierto, BG. Ahora, el tercer estado, dicen ahí, con el émbolo sobre los topes, con el émbolo sobre los topes, o sea, con el émbolo tocando los topes, ¿qué pasa? Se calienta, o sea, vive otro proceso adicional, otro momento adicional. Bueno, ¿y en qué termina ese calentamiento? Pues primero, por un lado, en que el volumen ya no puede cambiar, porque ya está tocando los topes y los topes no le permiten el cambio de presión, perdón, el cambio de volumen. Entonces, el volumen del estado 2 va a ser igual al volumen del estado 3. ¿Por qué? Pues porque no hubo un cambio de volumen. El volumen ya no cambió, ya se mantuvo. Entonces, eso es lo que... ¿Y cuánto era el volumen 2? El volumen 2 era el volumen de G, 0,60 algo, como 582 creo. Entonces, ¿cuánto es el volumen de 3? Lo mismo, 0,60583. ¿Por qué? Porque no cambió, porque ya no se puede mover más la tapa, ya no hay cambio de volumen. Pero lo que sí nos dicen es que ese calentamiento sucede hasta que la presión llega a 600 kilopascales. Digamos que gráficamente esos son los tres estados, ¿sí? O sea, digamos, no sé si gráficamente, pero digamos que lo que está sucediendo sin ver la gráfica PB y TV, sino que verlo, digamos, físicamente, eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuál es tu pregunta, Ilivio? Sí, profe, ya me la respondí. Mi pregunta era por qué el volumen específico de 2 era igual al volumen específico de 3, pero es igual porque el émbolo se mueve libremente. Entonces ya ahí la respondí. Vale. ¿Alguien tiene otra pregunta aquí antes de cerrar esta grabación? ¿Sobre los estados? Profe, ¿podría mostrar otra la gráfica? Entonces voy a volverme a la gráfica, que sería esta. ¿Quieres preguntar algo ahí, Richard, o simplemente la quieres copiar o algo? No, lo estoy copiando nomás. Listo. Entonces voy a cerrar aquí esta. Profe, ahí cuando la temperatura del estado 3 queda 517, eso significa que, o sea, uno grafica hasta el pico, ¿sí? El punto crítico, eso significa que eso está más allá del punto crítico. Sí, quiere decir que realmente, digamos, ya la gráfica es algo más parecido a esto que voy a dibujar yo por acá. La gráfica, que las líneas de presión tengo que pues empinarlas un poquito más, ¿cierto? Para que realmente
cuando yo haga el gráfico, me llegue a la temperatura que nos dio, que es 517, porque mira que 517 realmente está por encima de 373. Entonces, el gráfico correcto sería aquí arriba, empinar un poquito más las líneas de presión y colocar aquí 517,17. De esa manera el gráfico sí tiene sentido. Obviamente aquí me faltaría dibujar también la línea de presión de la parte de abajo, ¿cierto? Y ahí sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque 517 está por encima de 373. Entonces es la manera de realmente llegar al estado 3. El estado 3, pues gráficamente, ¿no? Digamos que en esta gráfica te ve, pero hasta que uno no tiene los datos, no sabe realmente dónde más o menos realmente va todo el proceso, ¿sí? Eso sería.